público, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo En Jesús. Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta bendición que nos concedes de poder estar en tu casa. Y ahora, Señor, poder compartir tu palabra. Tu Espíritu que la inspiró y sabe por qué la inspiró y para qué. Permita que cumpla el efecto para el cual la revelaste, Señor, en esta mañana. Y que haga bien a su pueblo presente y también lo que pueda escuchar a través, Señor, de todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje de esta mañana el mismo sentir. Cuando analizamos el espíritu navideño, siempre en estos días algo me vino pienso que cuando algo viene a nuestra mente y no es nuestro, nunca lo habíamos pensado, o viene de parte del enemigo o viene de parte del Señor, ¿verdad? Y en todas las luchas que se están llevando a cabo en este tiempo, hay buenos cristianos de ambos lados, y una de las corrientes que hay actuales es los que están en contra de las fiestas que tiene la iglesia, las fiestas tradicionales, entre ellos la Navidad, y cristianos buenos que dicen que no se debe celebrar porque posiblemente no sea en diciembre, y otros que dicen que sí. Otros también que están en este tiempo sacando las raíces hebreas y queriendo guardar toda la fiesta del Antiguo Testamento. Pensando en esto, le contesté a un hermano, sin saber ni lo que estaba diciendo yo en ese momento, ni por qué lo decía. Lo puse y después reflexioné porque yo nunca había pensado en esto. Y ahorita mismo algo venía a mi mente más y más. Lo que nosotros hablamos es lo que trae la Biblia. La Biblia habla del nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Amén. Y como decía hermana Bea, podemos hablar todo el año, porque Cristo es la Navidad. Y Cristo nace cada día en nuevos corazones. Pero la fiesta y la celebración que el pueblo de Dios, yo le ponía a este hermano, tiene, y es la fiesta que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo y que es el cumplimiento del programa de Dios. ¿Cuál cosa es? La cena del Señor. Y esa es la institución, hermano. No tenemos obligación de guardar ninguna de las fiestas del Antiguo Testamento. Si quiere la puede, no importa. Usted puede celebrar la Pascua, puede celebrar los tabernáculos, puede celebrar Pentecostés, no importa. Son fiestas bíblicas. No es problema celebrarlo. Pero cada vez, dijo el Señor, cada vez que partieres este pan, que lo podemos hacer cuantas veces queramos, y aún los hermanos primero lo celebraban hasta en las casas, partían el pan, tomaban el vino. Jesús dijo, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Cuántos días, qué tiempo del año se puede celebrar esto? Todos los días. No cuando sea la Pascua. Si la iglesia decía que todos los días se reuniera y comía el pan y bebía el vino, estaría bien, no importa. Hay iglesias que lo establecen como acá los primeros domingos, hay otras que lo tienen todos los domingos, hay otras que lo tienen más de una vez, otras lo celebran menos, pero digo al Señor, cada vez que ustedes tomen este pan y tomen esta copa, la muerte del Señor anunciar, y están diciendo al mundo que Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso, hermanos, este es el mensaje que debemos proclamar. Y en este tiempo, hermanos, que recordamos el gran regalo de Dios a la humanidad, el gran regalo de Dios a la humanidad es la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios nos manda en este tiempo, en este mes y en todos los días del año es: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, de humildad, de entrega, el cual siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que referirse.
Y Dios, el dueño del universo, el creador de los cielos y de la tierra, ¿sabe dónde permitió que naciese su hijo? La cuna fue un pesebre, lo más humilde, un lugar donde comen para los animales. Eso es extraordinario, hermanos. Y Dios lo permitió como. El domingo pasado el pastor Andrea hablaron como Dios tiene todo el control. Dios permitió que se hiciese un censo por un emperador romano. ¿Para qué? Que José y María, que vivían en Nazaret, se movieran, porque la profecía decía que dónde debía nacer el Cristo. En Belén de Judea. Lo sacó de allá por el censo, lo llevó allí, por eso no tenía cuna, porque José sí tenía cuna para su hijo en su casa. Pero lo sacó de su casa para que esa mujer diera a luz, María diese a luz esa noche en un lugar que no era su casa. Su canastilla se quedó en Nazaret, su cuna se quedó en Nazaret, su casa se quedó en Nazaret. Esa noche no tenía ni cuna, no tenía dónde, porque el mesón estaba lleno, no tenía casa, no tenía cuna, no tenía canastilla. Dicen en un establo, no sabemos exactamente, pero si el pesebre es donde comen los animales, posiblemente fue de verdad en el establo. Y no tenía canastilla, lo envolvió en pañal, que en aquel tiempo era un trapo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios el rico, el poderoso, el dueño del universo, puso a su hijo nacer en el lugar más humilde. Y nos dice en esta Navidad, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso nos indica, hermanos, que el espíritu que debe reinar en este tiempo es la humildad. Después le voy a dar un vasito, hermano, Waldo, quiere decir. La humildad. Y eso nos indica, hermanos, que debemos de ser capaces de nosotros también. El Hijo de Dios lo dio todo. Fue capaz, dice, que vino como siervo. Porque usted puede venir a esta tierra. Hay hombres que viven como príncipes, como reyes en medio del oro. Dice que él vino en primer lugar como siervo, tomando condición humana, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, hermanos, él mismo. Lo hizo como voluntariamente. Y por eso, hermanos, en este tiempo, ¿qué nos debe quedar? Dios nos ha bendecido, ¿para qué? Para que seamos de bendición. Dice la palabra en los versos anteriores, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria. Podemos hacer las cosas para contender con el hermano. Dios nos ha dado libertad, pero si usted sabe que una cosa le molesta al hermano, no lo haga para molestarlo. Decía Pablo, si yo estoy en un lugar y quizás el comer carne en ese momento es ocasión de caer para mi hermano, pues mire, entonces no como carne. Yo no puedo ser piedra de tropiezo. Debemos tener ese sentir. Seamos capaces de amarnos, de dar, de compartir. Y en este tiempo, hermanos, Dios nos llama a eso. Dios llamó a Abraham con un propósito. Le dijo, te bendeciré y serás, ¿qué cosa? De bendición. Y yo me podía analizar, en primer lugar, a quién le fue a Abraham de bendición. Le fue de bendición al primero que estuvo a su lado, le fue de bendición. Dios nos había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia. Sin embargo, como Abraham tenía un sobrino que era huérfano de padre, Abraham lo había prácticamente adoptado como hijo. Mucho se ha hablado de eso y dice, bueno, ¿y qué tenía que haber hecho Abraham? Bueno, ningún tío que tenga un sobrino abandonado lo va a dejar. Le trajo su problema. Sin embargo, yo lo que quiero ver es cómo fue bendecido su sobrino a través de su tío. ¿Qué bendición recibió este hombre? Recibió su enseñanza. Y yo creo, hermanos, si hay algo, yo pienso que nosotros un día vamos a ver a los dos en el cielo. Porque la enseñanza de Abraham, a pesar de que en un momento medio se torció del camino, no fue considerado con su tío, escogió la mejor parte de la herencia, pero de todas formas, hermano, su tío la amaba, su tío le bendijo, no le maldijo por esa decisión, y sin embargo intercedió siempre por él, aleluya. Qué bueno cuando intercede por nosotros. Amén. Y por eso, mucho se ha hablado de este hombre, pero la Biblia misma da testimonio de quién fue este hombre cuando creció, qué pudo hacer, por qué, por la enseñanza de su tío.
Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 2, 6 a 9 de esta manera. Oiga para esto, hermano. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice la palabra, y libró, ¿cómo le llama la Biblia? Al justo Lot, abrumada por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor también librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Dice la palabra, hermano, que este justo afligía su alma. Quiere decir, hermano, que la enseñanza de su tío fue de bendición para él y para la salvación de su alma. Por eso la Biblia le llama justo. Tristemente su familia tal vez no le siguió. Y vemos, hermano, que la bendición de Abraham alcanzó a su sobrino y alcanzó también a sus hijas y alcanzó a los hijos de sus hijos. Porque los pueblos que nacieron de Lot, Moab y Amón, en una parte del camino Dios le dijo, no hagan nada de esos pueblos porque son tus hermanos. Aleluya. La bendición de Dios nos alcanza, hermanos. La bendición tuya alcanza a tus hijos, a tus sobrinos, cuando tú sabes encomendar tu causa a Dios. Aleluya. Podemos bendecir, hermano, para hacer la bendición. Hoy la experiencia una vez de un campesino. Dice que en un pueblo se realizaban todos los años un concurso de semillas. A ver cuál semilla era la mejor. La mejor semilla era premiada. Y casi todos los años había un campesino que salía premiado, porque su semilla era la mejor. Y un día se le acercó un periodista y le dice, ¿cuál es el secreto de que tú seas premiado siempre y tengas la mejor semilla? ¿Sabe cuál es el secreto? Digo, el secreto es que yo comparto mi buena semilla con mis vecinos. ¿Cómo puede ser? Si tú vas a un concurso y tú quieres ser el ganador, ¿qué tú harías? Que el vecino consiga semilla mala para que tú ganes y puedas tener la mejor. Digo, no. Yo le doy a ellos también de la buena semilla, porque ¿qué sucede? Cuando el maíz comienza a florecer y comienza el proceso de la polinización, si yo doy semillas malas a mis vecinos, la semilla mala me va a polinizar mi maíz y me va a salir una mala semilla. Pero si yo le doy a ellos buenas semillas, cuando venga, hermano, el polen de los campos de ellos hacia el mío, mi maíz va a salir bueno. Amén. Mucha gente piensa, hermano, que ese es el egoísmo, que piensa, yo lo bueno y los demás lo malo. Cuando tú eres capaz de dar lo bueno a los demás, la bendición de ellos te alcanza a ti también. Por eso Dios nos ha puesto en esta tierra para hacer la bendición. Y nosotros podemos marcar la diferencia. Amén. Tú traes la bendición. Por eso decía, nadie sabe lo que significa tener un hijo de Dios en la familia, tener un hijo de Dios de vecino. Cuando ese vecino tiene problemas y corre a ti, tú tienes una oración de fe para él. Y la oración de fe sanará. Pero, qué bendición. Hoy la experiencia una vez de alguien que estaba buscando mudarse a un vecindario. Bueno, dos personas andaban buscando para mudarse. Uno de ellos tenía que ir a trabajar a otro lugar, le gustaba mucho su vecindario, pero tenía que mudarse porque la cercanía de su trabajo lo obligaba. Antes que él llegara, vino otra persona que quería mudarse. Y esa persona vino y le dijo, el vecino del barrio donde él estaba buscando, dice, ¿por qué tú te quieres mudar? Le dice aquel hombre, yo me quiero mudar porque los vecinos de mi barrio son muy malos. Son chismosos, son entrometidos, son pendencieros. Si yo salgo no me cuidan el perro, me maltratan mi jardín, mis vecinos son muy malos. ¿Cómo son los vecinos de este barrio? Le digo a la persona del barrio que me está buscando, dice el hombre, los vecinos de este barrio son exactamente iguales al del tuyo. Ah, no, yo no vengo para este barrio. Después se aparecerá otra persona que viene buscando casa en el mismo barrio. Y cuando esta otra persona le pregunta, ¿por qué tú vienes buscando casa aquí en este barrio? Dice, bueno, yo vengo buscando casa porque
¿Cómo eran los vecinos de tu barrio? Mira, los vecinos de mi barrio eran los mejores que existen. Nos cuidamos unos a otros, compartimos unos con otros, velamos unos por otros. Si salimos, alguien me puede cuidar el perro. Yo tengo los mejores vecinos del mundo. Me mudo porque no me queda más remedio, porque he venido para esta ciudad buscando trabajo. Y el hombre dice, ¿qué tal los vecinos de este barrio? Dice, son exactamente igual a los tuyos. ¿Cómo puede ser? Que a uno le dijo que los vecinos de este barrio eran malos. Dice, el problema está en ti. A veces pensamos que los demás son el problema. Vaya a una iglesia que usted se quiera mudar y pregunte cómo son la gente de esa iglesia. Generalmente, hermanos, el problema marcha con nosotros. Yo no he encontrado nunca una iglesia que no sirva. Todas las iglesias donde yo voy son buenas. ¿Por qué? Porque siempre usted encontrará hermanos que tienen amor, hermanos que le aman, hermanos que están dispuestos a darlo todo por Jesucristo. Muchas veces, hermanos, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Si tú comienzas a bendecir, cambiarás el ambiente que te rodea. Aleluya. Un mundo mejor comienza contigo. Cuando Cristo vino a este mundo, hermano, ¿cómo era la gente? Dice la palabra, los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Los suyos les crucificaron. Los suyos le despreciaron. Pero a todos los que le recibieron, gente buena. Como decía Huicho, malos como los judíos y peores tal vez. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No es porque usted sea bueno ni yo tampoco. Es porque somos salvos por gracia. Que quiere decir regalo que yo no merezco. Por eso, hermanos, en este tiempo a que Dios me está llamando, Dios quiere bendecir a su pueblo para que seamos de bendición. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y el verso 8 dice de esta manera. Segunda a los Corintios, capítulo 9 y el verso 8, dice de esta manera. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, ¿cuántas veces viene aquí todo? Todo. Dice así la palabra, ¿eh? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quiénes quieren tener todo lo suficiente? Amén. Todo el mundo. Hay promesa en la Biblia que dice, vas a tener y te va a sobreabundar, te va a alcanzar y te va a sobrar. El Señor dice, pruébame. Pero hermanos, para que seamos bendecidos, para que el secreto de ser bendecidos, tener todo lo suficiente en todo momento, siempre, está en que abundemos también en qué cosa? En toda buena obra. La mano que recibe de parte de Dios siempre será la mano que se tiende para dar. La mano que siempre está aquí nunca recibe. Dijo el Señor, aún más bienaventurado está que recibir. Yo recuerdo una vez que mi hija me dijo en Cuba, porque una vez se preocupa, hay gente que oye, dice, nosotros no hemos nacido para ser bendecidos, sino para bendecir. Gloria a Dios. Cuando tú eres el que da, tú estás siendo bendecido. Y te goza también cuando le das al que no tiene. Y eso te da gozo y te da regocijo. Ese es el espíritu, hermanos, de compartir, de dar, de poder darle a aquel que no tiene. Y eso me da alegría, te da gozo, te da paz. Cuando te da más alegría dar que recibir, yo creo que va por un camino bueno. Santo eres. Dios quiere abrirnos las puertas en el año que se avecina. Abundando en toda buena obra, sobreabundan las bendiciones de Dios. Abundando en buenas obras, dice,
abundéis para toda buena obra. Y poderoso entonces es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero primero entonces debemos abundar en esta gracia. Dios lo dio todo, no dio una parte. ¿Dio a quién? A lo único que tenía. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mantenga qué cosa, hermano, vida eterna. Aleluya. Amén. Nadie se quiere morir. El ser humano no muere. Su alma nunca muere. O va a perdición o va a salvación. Pero Cristo dice que no vino. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Cristo a este mundo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Hoy una vez la experiencia de alguien que tuvo un sueño. Tuvo un sueño. Él soñó con el cielo y el infierno. Y él vio que eran muy parecidos en su sueño. Vio que en el infierno había mucha comida, pero la gente estaba flaco y muriéndose, se le veía la costilla. Fue al cielo, también había mucha comida y la gente estaba gorda y rosada. Y no se podía explicar por qué. La razón era sencilla. Tanto en el cielo como en el infierno se habían dado cucharas largas de 2 metros, cucharas de 2 metros de largo. Y el secreto es que cada uno no se podía tomar las cucharas sino por el extremo. Es decir, imagínense, usted con una cuchara de 2 metros, ¿cómo se la lleva a la boca? Me pongo yo. Toda la gente del infierno se estaba muriendo porque la gente luchando a coger su cuchara para alimentarse de la mejor comida y no acertaban y se estaban muriendo de hambre. Y cuando miró al cielo, ¿cuál era el secreto? Cada uno cogía la cuchara por el extremo y se la daba a su hermano a 2 metros. Uno a otro se daba la comida y compartían y entonces estaban gordos. Nadie pensaba en sí mismo, sino que estaba pensando en su hermano. En esta tierra tenemos las mismas bendiciones, tenemos la misma familia. Podemos convertir nuestra vida en un infierno o en un cielo. Depende de que seamos capaces. Cuando tenemos el amor para compartir los unos con los otros, entonces tanto nuestra iglesia como nuestra familia, como nuestra vida será una bendición. Nos alimentaremos los unos a los otros y no pensaremos tanto en saciar nuestra hambre como en saciar primero la del hermano. Porque cuando él está saciado, yo también estaré saciado. Porque yo le voy a dar a él y él me va a dar a mí. ¡Qué bendición, hermanos! Hay después de vosotros este sentido. Se habrá preguntado usted muchas veces, hermanos, ¿quién de ustedes consideran en este momento, desde su punto de vista, que es la mejor nación de la tierra? Estados Unidos. He oído muchas personas decir, muchos agradecidos. Hay gente mal agradecida. Yo he oído personas decir, esto no sirve, que esto no... Bueno. Y a otro lo oigo decir, esta es la mejor nación del mundo. ¿Qué nación es capaz de darle a cada uno de sus ciudadanos necesitados un poco de dinero? Comida. ¿Qué nación es capaz de compartir? ¿Qué nación es capaz de pensar en las demás naciones? Miren, estos días se ha estado criticando. Esta ha sido una nación, hermanos, que ha pensado en siempre las demás naciones del mundo. Aquí han salido los más grandes misioneros, han evangelizado a todas las naciones, han sido americanos que han dejado sus comunidades y se han ido hasta las tribus, hasta las tribus caníbales y se han ido a evangelizar. No será perfecta, pero siempre han pensado en las demás naciones. Quizás en este momento mismo muchos están olvidando ese espíritu, han criticado. Puede ser que hasta nosotros, porque en este preciso momento, en medio de la situación que está atravesando la nación, en medio de la situación económica triste, este país, aunque muchos lo hayan criticado, en su Congreso han pensado en ayudar a muchas naciones
naciones más. ¿Es verdad o es mentira? Y a veces nosotros mismos, sin querer, criticamos. Pero es que no están pensando en ellos solos. Una nación es bendecida cuando no solamente piensa en ella, sino que piensa en otros que están necesitados también, igual que usted. ¿Por qué ha sido bendecida esta nación? Cuando ha habido ciclones y catástrofes en otras naciones del mundo, nunca esta nación ha dicho que no. Dios permita, hermano, que ese espíritu de compartir nunca se pierda en nosotros. Seamos capaces. Una nación, una familia, una vida en particular será bendecida cuando somos capaces de bendecir a otros también. De bendecir y alargar la mano a aquel que tiene menos que nosotros. En Mateo 25:40, aquí dice la palabra de Dios, cuando esté el juicio allí de las naciones, dijo el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Si tú quieres darle algo al Señor, ¿a quién se lo tienes que dar? Cuando tú le das a un necesitado, cuando tú le das a otra persona, cuando tú le das a un hermano, cuando tú le das a un desvalido, le estás dando a quién? Al mismo Señor. El Señor dirá, bienaventurado, bien buen sitio, fiel entra. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me cubriste en la cárcel y me diste a mí. Y dirá, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, sediento, en la cárcel, huérfano, esto y lo otro? Dijo el Señor, cuando se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, cuando fuiste a la cárcel, cuando fuiste al hospital, cuando diste 5 pesos al que le hacía falta, me lo estabas haciendo a mí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos un Dios, hermano, que tiene para darnos. ¿Quién lo cree? Amén. Y a pesar de que el niño Jesús nació en un pesebre, a pesar de que José estaba lejos de su centro de trabajo, a pesar de que José estaba lejos de su familia, cuando usted se mueve de ciudad y no tiene trabajo, la va a pasar difícil. Pero tenemos un Dios que como cuidó a su hijo, yo soy hijo también, aleluya. Amén. Y él mandó para Elías los cuervos que le daban pan y le daban carne cuando otros no tenían que comer. Dios puede mandar a los cuervos, Dios puede hacer llover pan del cielo como lo hizo llover sobre su pueblo. Dios puede dar agua de la roca, pero Dios puede hacer cosas milagrosas también que ni lo entiendo ni sé cómo fue. Pero cuando su hijo Dios pensó que tenía que irse a otra nación a emigrar y no tenía los recursos, Dios movió a hombres poderosos y ricos del oriente que vinieron a donde estaba su hijo Jesús y vinieron y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quién lo cree? Cuando José fue para Egipto tenía lo que el Padre Celestial le mandó, gente desconocida. Dios puede bendecirnos, ¿verdad? Aunque usted no lo sepa. Así una mujer una vez que estaba pidiendo la verdad a Dios dinero y vinieron unos bandoleros y le trajeron, pero le robaron $10 de lo que ella estaba pidiendo. Digo, ay Señor, gracias, tú me mandas con los hijos del diablo. Pero la próxima ocasión no me lo mandes con los hijos del diablo porque son ladrones y me robaron 10 pesos. Dios puede darnos, hermanos, de donde no hay, cuando nosotros también somos capaces de compartir. En Proverbios 19:17 dice así la palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando le das a un pobre dice que le prestas a Jehová. ¿Tú crees que es negocio prestarle a Jehová? Seguro. ¿Sabe cómo Dios paga los intereses? ¿Sabe cómo Dios paga los intereses? Tú pones 1 y Dios te da 100. Si hubiese un banco aquí en Miami, que cuando usted pone $1,000, se te convierte al año en 100,000.
¿Sería el banco más pobre o el más poderoso? ¿Sabe lo que le dijeron los discípulos al Señor Jesús? Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, familia, tierra, todas posesiones por ti, ¿qué va? Dijo, tendréis 100 veces más aquí. ¿Y después qué cosa? La vida. Y dice la palabra, hermanos, que lo queremos. Por eso, cuando le damos al pobre, ¿a quién le estamos dando? Cuando decir que si el dar al pobre, Dios lo toma como préstamo, quiere decir que Dios no es mala paga. Y dice la palabra que Dios devolverá. Si tú le das al pobre, le estás prestando a Jehová. Eso es un precepto bíblico, hermano. Aleluya. Y Dios nunca nos ha fallado. Y Dios devuelve con creces. Si tú le das al pobre, le estás prestando a Dios. No te está diciendo te vas a quedar sin nada. Cuando Dios dice da, dice la palabra, yo te daré mucho más. Amén. Este año que entra, hermano, puede ser difícil. Este año ha sido difícil. Pero Dios ha provisto. Amén. Y seguirá proveyendo. Amén. Dios es bueno. Pero tienes que acordarte. De alguna manera, en la medida que has sido bendecido, también acordarte en bendecir a los demás. Siempre dale no al que te va a pagar. Digo el Señor, si tú le das al que piensa que te va a devolver, no has hecho nada. Así hacen los gentiles. Piensa más bien que al que le va a dar, quizás no tenga para devolver. Das sin esperar nada a cambio, pero Dios es poderoso para suplir tus necesidades mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No como aquel que decía, ¿verdad? Mataste tu macho gordo y no me diste chicharrón. Yo tengo una melonera y no te voy a dar melón. ¿Eh? No me diste chicharrón. No me melonera y no te voy a dar melón. No. Da. Y dice, si das al pobre, si das al desvalido, si das a los hombres, no esperes. Pero el que da al pobre, a Jehová presta. Y el Señor da mucho más abundantemente de lo que pidió. Dios nos bendiga. Aleluya. Que este año entremos con ese espíritu